Jehová ore yara re meba guagape, nerenda pero ñemboya cocarupe, coape neroga, peore atijinantero hermano cuerandi, hermano cuera oña por su nave. Preparado Jehová lo querero lo hipotara donde ore piti oro, prepara jamás ore corazón, peore mente, coamba de oremboeta vagina co este día y que tu jamás lo disfrutar, Jehová, jaco días entre semana ve y que tu jamás lo mandu aja pecha, roguere co jamás pe cuaca y que tu jamás ore hina días a día Satanás. Hay mundo, co demonio, y con mundo pejina Jehová. Sabemos que lo enfrentaban a Getamba, de siempre repitió y que tu Hawaisha, roya poco amba, pero yo rende en el Espíritu Santo, y Hawa cada uno, roya pisaka pona Hawaja, pecha oñamindu Hawajese. Roya rende a ver Jehová, mi hermano, así que tu arejina, ni que tu ya ujinaco de roga de reunión, de adoración, pe, que tu Hawaisha mombarete, en medio de cuera pequeña, José y Hawa tenon de la otro. A nivel mundial, hermano, cuero hasabajina situaciones y pitivo jamás chupecuera. Los echan de pope coati, Jehová lo llevaré perdón, porque siempre lo llevé. Handera y Jesucristo lo pidieron a género en dape, a lo en debe taupeisa Jehová. Coarape, ya huereco, entonces ñañe pirun jamás, coati, ya es ñamomba eguasu Jehová, pe, ña ana, Iñarandurupi, ya chatapea coparten baisha pa Salomón o Yapoba y cuejan ba erepa ñande guana y importante tere ya veija ya pope ya recope arandu me evara opinión debe apoipe ya catape oro ku io ña hinabe y la Biblia pe ya chatamba erepa ya equa pe rey Salomón orecones hawe taite oro hei haisha la Biblia no su cata ñande ave pe acoparte apoy ya ñambo epona veja ya ecotape video que upaya veica tu tajina ña comentaja yepa ha pues ya se tabe primera conversación mocoin ha ya icota cristiano te ella ve ya icota hinape parte ya y por de sitio JW y tu hawaisha ña ne pitivo ha ya pues ya icota pendes necesidad local ha después ña de estudio bíblico ña ne por un hawa entonces ña hermano Valentín Rivero o en Ducata ña de peaco tema hei ña momba ewa su Jehová pe y ña nandurupi. Aceite, jala. Ya estaba con ajina, entonces, ñañemongueta y mina mi shimi salomore. Ja, por anduce PM una pregunta. Va, ¿y diferencia ñande ya huereco salomondi? Ja, primero y te voy que tu uñan de veñane acá me haya, bueno, pero Salomongo y plata te ya, güey. Ja, tengo en Boriahu. Nunca anda, güey, como hay PCTP. Cierto, ya éramos, ya pensaba por ahí, mira, Mongo, Salomón, está y plata, güey. Pero, picuapa, ja, en va, epando, güey, coya, güey, jamba, epando y cuay, peñicote. Entonces, nunca no entendemos ahí va va epa heise que peñande ñande pende peñande yarawi da yaguereco y jawere. Sin embargo, Salomón Catu atura huereco jayepa. Entonces, de otra forma o pensar. Va otra diferencia y catuya es, bueno, pero Salomón guñarando tereiva, pues. Ja engo da catuña comparañan de ella. Sí, pero penemando a que una cosa. Jae, mientras que Jae o Yagarraja obedeceñan de Yara Jehová pe arandu o vale sube. Uperie pe arandu no vale sube mira porque no defendéis sube pe cualquier otra situación. Haikatu ya es esta bemba eña comparar Salomón, güey, hayepa. Incluso y que tú eres bueno, pero Salomón go homenaje te 3 veces. Hace tú una sola vez te enmendar. Bueno, enmendáramos una sola vez, peteinte o vale mande, jajupituma jajembuma o inde, hayepa. Salomón vendo oye juicio pupa pembae. Ha incluso pereo ya agarraja o peite voy o graja su peta pebaire. Entonces, ya pensa ponáramos hasta cierto punto, Salomón oí diferencia ya en Dive. Pero sin embargo, hoy peteimba e catuba ñandeña comparajen de bei. Que pe arandú orecoa cueja ñandea bei hasta cierto punto
ñande ikatu ya huereko, haya yapo ave. Mba'ére ya eupeva, porque Salomón ko'ápe peako punto pendaha'i la punto principal. Penderezarai Salomón, ya bueno, genian acá Salomón. Peikuapa mba'érepa, porque la punto principal ha'ehína pe mávapa ome'ẽ chupe pe arandu tuichaite. Ajepa. Porque con mundo ape ari, hoy heteiterei tapicha y plata jetaba. Incluso hoy uno, con mundo ape ari y plata y tebeba jetaitebewi. Hoy petita picha con mundo ape ari y ñarando eterei babei. Pero nunca de la vida, nunca petei historia pe, doye topaya kue jetaite done, cualidad peteita pichape. Vaya Salomón, porque Salomón ya agarra ureco, arandu, riqueza, poder, rey, incluso o servían de llave. Entonces, pensamiento en la Salomón o urecoba. Hay catuya, pero se ahuereco peaco hago amba veí. Añete happy catuya sí, ahuereco. Porque pita pisha omi y paiteo a cueshupe con amba haeñan de yara Jehová. Jehová hina es la punto principal coaco parte pe coñañemon que tabare. Ayepa. Porque ña pensamiento na pe Salomón oya poa cue dai por ibeima o juputu a chupe. Sin embargo, con amba o juputu pea cotapisha, Jehová o me ejahuere su pepe arandu, o encotea o ya pojahuacha con amba. Incluso yo acuepetei cuña per reina de Seba, jaeva otro tetangua, o hendu jahuerente, do güero viaipe, oye eva sube, pero ndaja eishene peisha. No, imposible. Ojo jesha y jesaru pibe, ojendu, okaru, oin pepe, no güero viai bimba y sheite pepe pa Salomón oiko peisa pe y reino pe ayepa. Entonces, va ela añete jave per reina de Seba o momba eguasuba. Ya que camina Shendibei Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 4 a 5, haya gentu per reina va epahei. Per reina de Seba o Hesham va esheite pa Salomón iñarandu. Pe oga es un mopu amakwe, un mitembi o iba y me sape, va ella pa oñemo genda mi y yo oficial cuerape o guapujawa, va ella pa mi mozo o poro servi me sape, hamba ella pa oñemo de ponaji kwe. Umi y copero cuera, jaumi sacrificio, oye japuba jae, ofreceba yepi Jehová rogape, o jecharon guareco amba per reina oputa y yuruyai. Amba ela bomba eguasubeba coaco reina de Seba, que pe o jecharamope y siervo cuera, pe Salomón siervo cuera, pe, porque en dajaeo y coja huere ya putepe cuera, sino y catu jahuere o gendú, Salomón yurubi, pe arando ua Jehová. Entonces, va ela o Yehua guape, va ela ñenemo pensaba con amba ebe, que añete jape, pe arandú, pe sabiduría, oíñan de alcance y catuya juputu. Amba e catuya eupea con amba e. Porque añete jape ñande ya pura mo peñande yara voluntaje iba ñande haya ye forzáramos ya po. Añete jape hoy coñande jehuipetita pisha arandú. Y catuya ya agarra decisión y ponaba. Y catuña invertí pona la ñandi plata. Y catuya ya agarraja ya ñañemon de pona. Petiñan de yara siervo hoy potajaisha. Hayepa hoy coarajaisha. Entonces, añete jape. Upepe ñe diferencia la ñan de yara siervo o serviba Jehová pe how implementaba con Aishawa arando. Entonces, ña pensaba por un aramo, ña momba eguasun hawaisha Jehová pe ya huereco, pero atura ayepa. Ya por amoko ako amba e. Kutanga ya esa vagina ko ape y kupepe,
Oje chaucañan deben va epañete jape ya yapoana, jaja eumi 2 puntos importante beba. Hei ñande peisha. Oyapo haweisha per reina de Seba, ñande abei y catuya heishauka ya valora jape arandu o me eba ñande yara. Amba isha pa ñande y catuya ya poco amba e. Primero na, ya yapo mimba e Jesús ombo eba kwe, hañañeja amba ite ya seguí in ejemplo. Entonces, va eje y se ñandebe, ñandere bepe y catuya heishauka, japea ñajendu pora. Ñande arandupa, teranahani. A segundo punto es ahí. Ya predicado mi gente peña compartir jaguape arandu o bañande yarawi. Entonces, va en resumidas cuentas y catuba ya es. Ñande de coveru pibe y catuya heshauka ñande ñande arandupa teranahani página. Pero añete jape, mabape, ñamomba eguasuta, umimba eponaita ya juputubare, ja ikatubare ñande ya agarra, ja ya disfrutado perire. O pamba ella juputuba ndaja ñande rupivente. Ndaja ñande esfuerzo ja umia mimba no, añete jape, ñande yara Jehová rupive, o pamba ñande ya huerecoba, ja ya disfrutaba, ja erupive gina. Hace hermano cuera o puta otra porandúa ve que actúa ñande ya ya yerurepa todos los días te la pañeña recomendar Jehová pe tome veñan debe pearanduja o huerecoa porque añete jape ja atura huereco ja ome etcétera iñan debe upe parece hermano cuera ñamomba eguazúquena Jehová arandu porque añete jape ya poramos a eje iba ñande ñande arandu a vei hina. Muy bien, gracias, hermano Valentín. Pues acá por ahí tenían de peaco parte para Andure Guajayepa. Anduta con entonces ñan de hermano Marco Vega, o acá tenían de peaco parte de Oroku y oña la Biblia. Una semana Yahuareconia que se en Yohanwa, el libro de Primera de Reyes, capítulo 9 Wibe, 10 PB. Mapa OLC Ñandebe, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 10 y 14. Hermana Gladys. Upey Jaeo Mepe Rey, 4.104 kilos oro, Getaitereí aceite perfumado, Jaita Veray por Aitereiva. Nunca mando Yehuerú Beiba, Peishaite, Pebe, Geta, aceite perfumado, Reina de Seba, Hueru Haweisha, Rey Salomón. A 14 veis. A ver. Pe oro Yehuerú, Baecue Salomón, pe cada año Juputu, en total 22.777 kilos, 200 gramos. Gracias, mandé de lectura. La poranduja de Erepa Yaikua, Rey Salomón, Orecone, Jahwe, Getaite, Oro, Heijaisha, la Biblia. Jesús. Sí, cierto, ja, porque los datos que se dan aquí es que abundaba el oro. Otros reyes recibieron también cantidades de kilos como Salomón. Y era un lugar de encontrarlo donde estaba, porque el oro abundaba. Así que, cierto, ja, la Biblia que iba. Carlos. Por ejemplo, hay registros que hay por ejemplo, Tumosis III que hay, como 12 toneladas de oro a Monrapeti templo pagano, o sea que UPP 12.000 kilos de oro, Upeya veí, Upeya Shari Alejandro Magno, voy para ahí, o conquistaron Arepeti ciudad de Alejandría, voy cantidad de oro o yetopaje entonces, cosas de claro que la Biblia no hay yapuy, sino que upape tiempo, la mayoría de las conquistas, la mayoría de los reyes recoge teiterei oro, upepe o recibir el poder. Con ahí te pebe a upepe Era común en aquella época
que se dieron dotes de oro. ¿Está bien? No. Bueno, moco hija por onda. Vaya oro cuipa aretopan de lectura p neputubota rey cuabeja guagiovape y de provecho toda andebe predicación pe tera ambue maepe. Justina. Ya topa 94 Bembai Chapa David y apona y o fallaba que venían de Yarandi, pero upeja oña arrepentí o ña de Yara o perdonar su pe entero va es envía po vai cuere pevares y que on we agua pu venían de Yara que Pese veían de antes ya falláramos, cualquier cosa ya falláramos, ya ni arrepentía, ya quiero hacer, ya de ya ve, ya ne perdona jamás, cualquier cosa ya fallaba a nivel. Gracias, Justina. Jacinto. Jacinto. Sí, ¿me escucha? Hola. Sí, se escucha bien, Jacinto. Sí, se gusta con semana pegua capítulo 10, versículo 5 a 6 peje iba, lleva Pepe o Jesús por ahí treimba ella para Salomón tiempo pe bien preparados a ordenados a llepa ya esa mi oficial fuera o pa ella pa o mi mozo por servir a pa ella pa oñe monte por ahí cuai a mi sacrificio oye ya pueda de ahí siempre a llepa oye ya pueda que decentemente a pea veis en eco tiempo pe pa ella pa veía anteña de organización hoy bien preparado Jabe y Umimba ñane asignadas ayer para cada uno a cumplir por aja y que tu hawa veí a cherurepe entendimiento Jehová catuteo me eta sede a peisa veía ya por amo ojo por ata seo pampa anda a eila oye ebra si no a veí tempia poya poba oye jesabara a peas en boete a coparte wija se usted te ipe vale. Gracias. Ahí toca. Arnaldo. Comentamos a Huesa Jacinto allá para Primera de Reyes, capítulo 10 a 5, y ahí se para mi tembi yo me sape, para ahí se ponemos agenda, y yo oficial cuera, o guapu jamán, ahí se para mi mozo, o por servir me sape, jamba, ahí se ponemos de ponas y cuay, mi copero cuera, mi sacrificio oye japúa, para ofrecer a chipi, Jehová perógape, oye esa guarec, Oye, Jesano Guarec, ambas Epe Reina o Pitai Yuruyay. Pero, por ejemplo, se mueve lleva la mayoría Uamoa, hoy Amoa Jehovape, de la organización allá en para y decente y ordenado. La con ambas se llama y la atención se gusta y te allá en para que hay más abuela Jacinto, Maite y la ya en organización, Oreco muy ordenado. Upeya. Fabián. Sí, un poco ampliar el comentario, el ejemplo de la reina de Seba, desde tan lejos vino a ver por sus propios ojos la gloria de Salomón y todos los de su casa. Le llamó mucho la atención que se quedó sin aliento, dice la Biblia Jaupei, o eso que hace versículo 9, upamos muy supe, a Jehová. Hacemos pensar con el contraste, yo por ejemplo, pequeño evento, tuishaba, pequeño estadio, hoy contamos algún evento, fútbol, hoy en este traí custodias, esta autoridad, o mantener la calma, ella para esta vez hoy coge Tazarambí. Pero en cambio, ahorita ya tenía evento, tú ya asamblea Harupi, o esta autoridad, o controlajan la orden, o impresionás y cuén va ella y tepa la Jehová pueblo, o copo aguapupe en unidad, va ella pone en Boraljú, ella refleja la gloria de Jehová. A esta traía autoridad, a personas de cuál va Jehová, o ni sorprenden, va ella paña de conductas, va ella paña y mejipi, ni comporta la haya. Así que ya en va ella pa ya seguir upi, la Jehová mandamiento fuera, ella en conducta pona, gloria a Jehová, como muy gente de buen corazón, o un baguasu jamás y supe. Upeya. Sandra. Bueno, se gusta Primera de Reyes 9:6 a 7, porque me está acá por aba y consecuencia, los apoy la ñandillara y portaba, mientras mi nación ñandillara siervo o permanecer, imbarete firme, ja o adorar Jehová, ja o bendecita, a un ñangareco,
Eurecoba prosperidad, a pesar de los enormes gastos nacionales. Upébare Jehová o advertí, si ñañerendui, tera un buque, no guardaba ahí mandamientos, sufrirían muchos las consecuencias. Esto nos hace ver de que no importa los años que estemos sirviendo a Jehová, podemos llegar a ser, si no permanecemos fieles hasta el fin, el Espíritu Santo de Jehová se nos retira y no podemos tener bendiciones. Ella, Juan. Sí, a mí me gustó mucho lo que dice Primera de Reyes 10, 8 al 9, como también la reina de Sabá, que mostraba cómo se alegraba por las cosas que tenía Salomón. Me gustó mucho la humildad que tuvo la reina, porque ella tranquilamente podría haber envidiado, tal vez por la sabiduría que tenía Salomón, y ella no, o podría haber deseado tanto las riquezas que tenía Salomón, pero ese no fue el caso. Ella, al contrario, admiró tanto la sabiduría que tenía y se puso feliz por él, y siento que puede ser un ejemplo para nosotros. Como también decía el texto de este día, es muy importante ponerse feliz por los demás y no desearles algo malo. Upeya. Fernando. Sí, el versículo 4 del capítulo 9 me gustó porque así Jehová le recuerda a David lo que él exige, lo que pide de cada uno de sus siervos, ¿no? Le decía de ser un hombre como lo había sido David, con un corazón íntegro y con rectitud, si andaba delante de Jehová. Así que si uno mira la historia de David, uno se da cuenta de que David fue un hombre por sus debilidades, cometió muchísimos errores a lo largo de su vida. Sin embargo, para la muerte de David, Jehová lo considera un hombre íntegro, ¿verdad? A nosotros nos ocurre lo mismo. Jehová valora mucho lo que uno siente en el corazón. En el caso de David, él estaba resuelto a servirle a Jehová. Era incondicional el servicio a Jehová. Y se lo demostró porque aceptó su censura, corrigió sus puntos de vista, ¿no? Sus errores, y eso le demostró a Jehová que era un hombre íntegro de corazón. Nosotros, Abei, pues también podemos hacer lo mismo, ¿no? No quiere decir que no nos equivoquemos, pero sí podemos tener nuestro corazón resuelto a servirle a Jehová. Upeya. Último comentario, Irene. Y siguiendo con el comentario de Fernando, ¿no? Ahí al comienzo del texto dice, si tú andas en mi camino como lo hizo David tu padre, es decir, no es que a causa de tu padre te voy a bendecir, no. Él tenía que forjar su propio camino teniendo como referente a su padre, tenía que ser, mostrar integridad, rectitud, obediencia, lo cual nos deja muy en claro que no hace falta a veces de venir de una familia de renombre en el pueblo de Jehová o algo así por el estilo, ¿no? Eso nos va a garantizar que vamos a tener la aprobación de Jehová, no, sino que uno mismo tiene que forjar su propia relación con Dios, cultivar su propia espiritualidad para que Él nos bendiga, que no dependemos de la familia. Gracias, Mante. Entero de comentario por ahora. Ahora voy a de Marcos, entero vea comentar cuepe abei, pone interés excelente. Ahora ya hasata entonces ya leeta lectura bíblica, apenas ya duta peten ya de debutante, así ya duta ya hermano Héctor Torres, como ya de peaco parte, Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 13. Ya en tu mitad. Hape reina de Sebape, oyemombe umba y shaitepa Salomón y famoso, haupeo moto y shaje orera. Upebare oikua pona, hanwa, cierto paupe oye eva, ojo porandú, hanwa chupe, umi porandú, y yetu uva. Upeyo guaje Jerusalén peja o moinu chupe jeta y tres gente importante va. Oweru jeta aceite perfumado camello ari. Jeta oro jaita verai por intreiva. Hape reina oike Salomón endape, paoñe ejendive, o pamba oi orecovare y pupe. Upe mano Salomón ombojo paite supe umimba o porandúa. Daipori ni peteimba y catu ubaikue ombojo supe perrey. Perreina de Seba o jechamba y seitepa Salomón y ñanandú. Pe oga jaeomopu abaikue. Umitembiu oiva y mesape. Baeixapa oñemogenda mi oficial cuerape uapu hanwa. Baeixapa umimoso o por servir mesape.
Hamba'éichapa oñemonde porã hikuái. Umi ikoperokuéra ha umi sacrificio ojehapýva. Ha'e ofrecéva jepi Jehová rógape. Oechároguare ko'ã mba'épe reina opyta ijurujái. Upémarõ he'ípe réipe. Cierto itéra'e oje'eva'ekue chéve aiméroguare cheretãme. Nerandu ha rehupytýta heta mba'e. Che ndagueroviáikuri umi mba'e, pero aju ha ahecha che resarupiete. Ha ni a la mitad había sido noñemombe'úira'e chéve nearandueteve ningo ha hetaiteve mba'e reguereko upe oñemombe'uva'ekuégui chéve. Ovy'aiténe de pueblo ha umi de siervokuéra siempre oĩva nendive. Ha ohendúva umi mba'e aranduete eréva. Toñemomba'eguasu de jára Jehovápe. Ha'e ndeguerohory rupi nemoĩ Israel trónope. Jehová ohayhu Israelpe ha siempre ohayhúta chupe. Upévare de porabore goberna hag̃ua justicia reheve ha hekoitépe. Upéi ha'e ome'ẽpe réipe 4104 kilos de oro, hetaiterei aceite perfumado ha itavera iporãitereíva. Nunca más ndojeguerúiva peicheite peve heta aceite perfumado reina de Seba ogueruhaguéicha rey Salomónpe. Irán barcokuéra ogueru oro pe lugar héravagui Ofir. Ogueru aveir Ofirgui hetaiterei madera hérava sándalo ha itavera iporãitereíva. Pe rey oipuru pe madera hérava sándalo ojapo hag̃ua refuerzo Jehová-rógape g̃uarã ha pe rey palaciope g̃uarã. Avei ojapo chugui arpa ha otro instrumento de cuerda umi oipurúvape g̃uarã. Arakaeve ndojererúi ni ndojehechavéi peichagua madera de sándalo ko'ag̃aitépeve. Rey Salomón ome'ẽ avei reina de Sébape entero mba'e ha oipotáva ha ojerureva'ekue chupe. Ha Salomón ipojera rupi ome'ẽ avei chupe umi mba'e ome'ẽ Seba guive. Upe rire pe reina de Seba ohojey hetãme umi siervokuérendi. Muy bien, la verdad, ya no me voy a tener estudiantes, apechamos leer la Biblia allá, muy buena lectura, Héctor, excelente. Y por ahí tenéis colección 5, su cabaña de Coape, que eres muy presente seguramente, ensayado la lectura, allá pues y él y pronunciaba mi palabra. Pues esa pecatúe ya, pues bueno, uno ya prepara por nada, oye, cuando eres, vais a ir para ya preparar. Esa para pensar que pronuncia por ahí terei. Con a punto su ñanembo es ayer para erepañi importante ya pronuncia pona porque hinala ñane buena hataba vei agañante ya leo otro pe ni hendu pona entende pona hawa por a la escuela ñambo allí hawa otro pe ya tu hawa son tende pona. Excelente, Héctor, así que bienvenido a la escuela, muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya sata con ñambo pona ve hawa. Apenas ya se tiene video, pues ya puede tener pregunta y que tú vas a comentar. Ya se mitad de video y captura. Va a pandere pensar cuál peje ibare. Y catune pico Jacob ape para siempre. De pare sí, no, y catumba. Cheveronguará no. Getao pensó peixa. Hantenden va ere paere y tu une jaupeva. Uma shea veía pensaba cuerna y catumo hija Jacob para siempre. Pero upeo y jeshauka lleve la Biblia prometeba Salmo 37:29 pe. Ape voy hoy. Haya yerureta lisa petole miñan debe. Salmo 37:29 GI. Umi envia poponávape oñeme'ẽta koyvy ha oikóta pype opa aranguarã. Gracias, Lisa. Según con promesa de la Biblia, ¿vos tiempo reikóta umi envia poponáva koyvy ape ari? GI opa aranguarã. Upeichaite. La Biblia GI ñandéve ikatuha jaiko para siempre. Ko'ã dibujo pe ojekuaaháicha jaikóta vy'ápe ha py'aguapýpe. Maitéapa nde gustavé.
Coco dibujo se gusta. Hasta iba tranquilo y cuey. Muy bien. Usted va por anduje y va en momento para Icatú, le peleja, pe analizar un miteto iba pe parte de hija pe va ella pa upeba o upona tan debe. Según ya esa pe video. Va ella ya ve para Icatú, hermana Ana. Oye, pobre por anduve ama de casa, de para ir pensar, ya hay cones agua para siempre, a un bojo, yo ve ama de casa y yo ve que no lo vi lo y cochene. Entonces, uperiré, o ya pues yo de introducción, no pero leer la texto. Upesheite. Muy bien, excelente. Hermano Ubaldo. Bueno, ya esas agüeyas hemos hecho mi opción, pero sí, pero no, entonces la mayoría ya para ver por anduvo ya por un bojo pero no, porque ya cuadre que y ya tu coja la situación con tiempo al menos. Entonces, peaña nemo va esa para que tú ya por un texto bíblico y que tú enseñamos ni por un conversación en de la pisana. Upesheite, Ubaldo. Muy bien. Y por ahí ya esa mitad la parte final. Captura. De parei catujaya huerovia la Biblia je iba. Y por ahí de arango, pero no creo la icone. Ya pensá mi vacue la Biblia prometeba a PTI sueño reinteja. Pero a medida que a lee, ayer obvia vela je ibare. Cofolleto ya preparado y puto janguan la gente, pero hoy cuave janguan la Biblia, jaoyero via janguan ese. Jao mismo japo elección pe ya topata o mi prueba ñare puto bota va opeara. Co primera lección PGI va ella para la Biblia y catuna puto. Ya ella mina ñondi besa puaite. La segunda por anduje y Baisha y capture cambia y mico conversación de predicar recojarupi por teléfono o por carta. Baisha para Icatú ya cambia y mi. Ya Eva. Sí, hermana Belén. Ya éramos, ñaneamos de casa, sí, ye, veía, pensaba de cuepeya, ye, guareye, tuve tereía, pensaba a creer, a Yerovia, la Biblia que iba, PTI, sueño reinte, y catú, ya ello, pecuera pea, eso nos puede poner en un lugar en común, tanto sea por teléfono o personalmente, muestra un poco de empatía de nuestra parte de que realmente puede parecer un sueño que todo lo que la Biblia promete. Pero bueno, ya éramos, o sea, ya poramos la hermana o ya poja huella, enseguida el amo de casa puede comenzar una conversación, cambiar un poco su forma de pensar y darle la oportunidad a la Biblia para que le demuestre que hay pruebas para creer que va a ser posible. Pues muy bien, hermana Ana. A ver, yo esa caso y que tu o le copete o ayudaba a su peja o pepe esa caso de folleto y que tu esa o esa caso en esa para que tu ayuda a su vez o yerovia vejan a aprender yerovia y te va a elegir a él. Pues muy bien, excelente, muchas gracias por el comentario. Por la interés a peaña le preparamos con campañas allá para ya poina, allá le coma servido y que tu mamá peña de ABI ya ponen de territorio, ¿no? Muy bien, ya hasata con entonces primera conversación, a donde monguetas a la gente en día peaña duta otro debu, ya hermana Ninfa Torre, a jugar ya la Gina Gladys Gómez, ya en tu mitad super, captura. Hola, Baishapa, Sherera Ninfa, ¿ande? Sherera Gladys. Gladys, allá posende vete importando. Hey, que y catunépico Jacob ape para siempre. Ashenda y cuay, Ninfa, porque a tiempo peco ya añete, pero sabe y te minte. Porque upiñe presentado mis problemas a la opache y malaya añade uga. Upechite Gladys, porque hoy en día te traen hoy coja hoy coma de baí. Pero lleves en la Biblia esa canción de Bembaepas y Salmo 37:29. Y catuya lee juntas. Jajei, mi envía poponaba peoñemeta cobu, jaipota pepe opa anaguana. Baepa gladindere pensaco textore.
La verdad que es la primera vez que pea hendú, pepe y que hoy cota ja para siempre ja ape pe ari y güey. Upecheite, Gladys. Va espere otra vuelta, yo llegué a Peña, responde Juan. Y que tú paya, güerovia, mi promesa, iba la Biblia, ¿ve? Sí, ve ahora, pero ayudamos la semana que viene, ninfa catu teche topata. Gracias, Mante Gladys. Excelente, ¿eh? Muy bien. Te ya tení predicadora de antes más, ¿eh? Muy bien la presentación, vaya po. Excelente, Ninfa. Y por ahí tenéis, muy bien, Abela y Ochucaña de Coapeco, colección 1. Amba, eres papel introducción y importante, porque con los homón, persona, pica tu hawaiisa. O interesa, chupe, depende de la introducción, pero a veces no vais a ver introducción lo gustáis. Justamente es aprender de ya pues agüesa. Va a preparar due ya pues entonces pero gachara o interesa yo porque entero veo y coseo para guana. Así que impone interés ya puedes ir va a para oñes en tu semana upereta va a pesar de pero gachara pues ya oñe por uma o en dos ya pues más preguntan va para ya potan va para ya pues así que pialan en de predicación. Así que muy bueno. Excelente, bienvenida a la escuela, excelente. Muy bien, ya está con otra conversación, pues apenas en hermana Débora Cardosa, jajoga yarajina Leticia Páez, en domita su escuela. Hola, vaya pa, Yerera Débora, vaya Derera. Y por aminte, Yerera Leticia. Leticia, abu aro que ya jabuera. Leticia y Catupa, Catua ya puedo peteí por andú. Sí, Catu. Y Catune pico Jacob ape para siempre. Va a pandere pensar. Alan de pregunta añete y un poco complicado porque Juan a ningún y tu huye y con la a siempre, porque siempre oye presenta dificultades a UP alguna vez sabe que la awi. Año monguetao ne vecino cueran dive a Jeshauka jetado pensando ella. Pero a Jeshauka se debe va a pañanemo de la Biblia. Contexto de Salmos 37:29, hei peisha. Umijen viapo ponabape, oñemeeta ko uwi, ja oikota pupe opa anaguara. Ya jechajaisha contexto, bo tiempo pe oikobeta umijen viapo ponaba ko iwi apeari. Pepe hei que opa anaguana oikobeta hikwe. Ope shaite, ja emañamina hei umijen viapo ponaba oikobeta opa anaguara. Ja oikota ape ja puyaguapupe. Pero va a pandere pensa, mama paika tuja es justo ni ande yara de nondepe. Legalmente, hoy me imagino mi tapilla siempre oyapoba y ponaba, hoy por hoy putibova, mindos de caiba o dañas a mi otras personas. O pechaite, o mi me apoponaba, hoy cobeta, co y voy a peari o panaguara, pete y paraíso peja, umi y ni en duda ni ande yara mandamiento cuerape o iba la Biblia pe. Ha umi va a putepe o i upe ereba y cuesheve. Upe bare aguarushan dive pete y folleto a jesaucasen debe. Ejecha papetanga, vaya guande gustapa. Pe último guaja, tela es interesante va. Y por ahí terei petanga reelegiva de cuen. Jamba de pandere pensa. Y catupa ni a confiado mimba que iba la Biblia pe. Yo era un guaná que sí, porque siempre digo, ya escape guía o iba a la Biblia, pe. Catu y catu ya quiero viese. Aguille mantén respuesta. Upe vareña investigar manteva era Jaguajawa y Catuja huella ya Yerovia tena najaniri. Pero coparandú y Catuñan Bojobay próxima visita a Ubape, porque coaga a ocasión debe pe folleto. Co folleto o cultivó la gente cuerape o aprende se bebape ñan de yarawi. Hei jaicota ape para siempre. Pe primera lección hei va ella pa la Biblia y Catu ne putivo. Hei, entero beba ningo jaicuase ma era pa ya existí. Va ere pa en sufrimiento, va ere pa ñamano, ha abei va epepa oikota amogotiobe. Va epa hei upe? Hei que getape ñan de puga vein va ella pe y catu ya cubriña de necesidad cada día agua.
Hambaishepe ikatu yabugañan de familia. Y que la Biblia hoy putuvo más gente pe o mojobais a mi porando y importante beba. Había o solucionar a mi problema cada día me presentaba. Upeishaitei, pora de lectura Leticia. Hajija copárrafo. Baepa o puapui la gente cuera. Etapa y pugina mi vaya mi necesidad básica, vaya para cubrir todos los días. Upeishaite. Baepe paikatu ñane putivo la Biblia. Ikatu yaje guía poña peñe epe, katote ya leéramos, ikatu ñane putivo ya solucionamos mi problema hubo. Y por ahí te de respuesta Leticia. Pepárrafo o uva, aveía orecope te por anduin importante beba. Y catún de leva. Sí, catú. Muy bien, excelente Débora, excelente Abey Leti. La verdad que qué lindo ya Yujutin Oga ya era pecho ya tendría ya de lleva. Ya pues acá por abajo responde pa. Pero muy buena preparación, Débora. Y por ahí te dan de preparación, ella justamente hija con lección 13, pe lleva en esa camba, epepa y de provecho pe información. Es la primera entrada pe por donde ella pueda supe, como va a supe 20 lleva epepa y de provecho está supe. Upue PGI, va PGIC, EIPTIVO, la un minero en Duape, o esa cuaja, wamba, ella pa y de provecho supercuera un mimba ereva. A toda pregunta de ella poa, su pregunta, allá, o gachara pregunta, o interesa, a la de territorio, para ver la ya posea, allá para poder tener escuela, y en Eva, va ella para catuña de ya predica, ¿no? Muy bien, muchas gracias, entero, veape, con interés de parte, muy bien. Muy bien. Hoy entonces, ya Sata. Yaiko Cristiano Teisa, Jaupeara por invitar y capturamos ñañen boimi, allá pura jeita ñon de España de pura jeriru número 80. Número 80, pe ahí pueden dar Salmo 34:8, jajaí, estanteana, ya Jehová y buenoja. Juan ya está seguramente entero veas a Yepa Yaiporuco, sitio jw.org, Yepa, ambos veces, pero va erepa o resaltar con ape con el tediaco, el esclavo y catuahuay señan de Yaiporuco sitio, porque situaciones de tu entero vea Yahasa, Yepa, momento muy difícil, todo estamos pasando. A mundo pena ya yujumo hay, internet uno y que ojo yujuta está ahí 3 páginas de diferentes clases, pero no yujumo hay la PTI hoy queramos el sitio JW la yandella yujuta o puepe.
Upea la importante tereica uno, ña entendés hay qué cositio pe. Taja eja pe problema ya huerecoba y catuña de ya que hayajeca, consuelo. En mitad meguaná, mitad rusú, taja eja eva peguana. La catuimba esa para educata se familia, muy familia, aparece paiten debe, hipotaba hasta el año 60 y más todavía. Ikatu hawase yukumba esa pekatu una hodukai hogapu, ba esa pekatu yuera japona hogapupe, esta forma. Paco anga suka haisen andebe ko ape ko parte PA, jai poru JW o jesauka hawa mi consejo ñanemo arandutaba. Hamba ere pape aniande con tiempo y tener Jehová y potaña ne arandu, pues ya es agüeisa, hei haisa ko ape segunda de Timoteo capítulo 1. El capítulo 3, versículo 1, porque es que uta pedía y peligroso. Añade ya y coma peaco diape. Cal diape ore TV. Capítulo 3, versículo 16 a 17, pega tu gei, entero mbae o ibañan de yarañe m o uñan de yara. Entonces mbae dice pea que sea en añan de putibota, el añan de metañan de pepuaca y catu hawaii señan de aguanta. Pero ya tape correctores. Ya caseo pe ñande yara ayuda. Mo, y hasha coape sitio pe. Ñande yare co sitio JWP, está itere instrumento y catúa ñane putivo. Ñane punuramo pe internet pe y ensamblea pe los hermanos ya esa cutuja a chucuma allá. Pero sin embargo, cuando ñande, bueno, ahí ya esa cututa, esa eva oye abrían de página que a veces no hay catuya le epa. Es tanto consejo. Otro, uno y pona otro, ya. Entonces, pero paipona porque lo estaba ñande yara, yepa tembiguaya veica tu hawaisha ñañe mantener con a tiempo y tu uapeika tu hawaisha ya jeca con amba, ya lee con año importante, porque con a tiempo ñande ya jape ya santero vea la gente na imita rusu, cara ahí llega mande ya todo el día celular y pobre y trabajo jape, veo un va peor pues vengan va lo echaba video que naje ni de yuquilla ya pero sin embargo puedo ir traer su becuera hayan de ahí como un de catu ahí o vayan de con ambae entonces ya de sitio pero para importante ya eco por ejemplo su cayan de ya esáramos petangape o petanga uno por ejemplo su cayan de betín cuadrito y va para ya pongo pues ya yo pues o abrir la Biblia pues ya he quedado mi papel se beba algunas cosas más o pueden también de pelupa y orecoape es que muy tiene palabras va es que se how puedo aparecer de la cantidad de cosas que de cada de Biblia o su caja de cuadrito y de yo punto pues yo aparece está muy lupita en jape a escribir pues las casos aparecen de pues están a ver otro tan gapo su cañan de 2 puntos ya de cuave ya escribí ya he cada tema o su cañan de marepa importante pepe ya se caramo o pepe IP cuadro de la Biblia a pepe cuadro de multimedia para la multimedia o pepe bueno ya chujupa y te ahí uno se cava o pepe ya tu hawaisha esa video esa video todas las clases de videos mitarusu tuisha entero o pepe ahorita debe tener listas ahí a elegir para tema ne interesa beba apoyo de su caña de esa mi artículo uponata añan debe haber que tu hawaisha ya es hawaisha ya monga kwa pona tera o ina moñan de yo pueda situación hina ya es capete imbae y que tú añan de ahí tira que tú ya cambia setting deseo cualquier cosa allá escape va a aparecer añan de upeare es importante terei ya y por uso hermano cuera upeare y haisha ko ape ko amba ella y por uramo Jehová ya ne pitibota homete ya de pepu acá y hawaisha el apóstol Pablo, ¿no? Porque Jehová jinapeo o yapoa coamba y catu hawaii señan ne pitibo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 3 al 6 y hatakena eyerure ye ayuda coape no entendido hawa hari kwa hawamba epoi pona hamba epoi hoy hamape
por medio con aja, por medio de la organización de Jehová. Ya de antemano, de Proverbio, capítulo 2, 3 al 6. Pues hiciera, dere seguibana, rejaco amba, reconas, rejecaro guaisha plata, reseguibana, reyo o, rejecaro guaisha mi plata. Así que pequeños esclavos de plata y Paraguay, pues yo o paru pija, ya pega tu aguayo yuju. Do yuju allá, o seguido yo. A pecha veje y a ver proverbio que lleva esa pañan de que tú ya yo hoja, llevan ya escape Biblia pe, o mi va o ponata añan debe. Muy bien, así que queridos hermanos, con ambas añan de pitibota ya es Hawaii, que tu Hawaii ya seguiste, no era otro porque ya es inapeara pajape y Hawaii el apóstol Pablo, jacabe y YouTube beta y nada con a Jehová, hoy puruco a instrumento y que tu Hawaii añan de pitibo, ya huero pu acá Hawaii. Muy bien, ya sata con a tema de parte era una congregación de provecho estaba y superemos el temor y sirvamos a Jehová con alegría, ya en el hermano Fabián. Muy bien. A medida que Yañemahui viajaba al fin de este viejo sistema, como mundo ya a más día y peligroso veréis, inseguro veo a más día. El alarmante aumento de la delincuencia, la violencia, la inseguridad en la que vivimos nos puede causar mucha ansiedad y temor. Y en realmente la Yaicolaya. Haya que porque ya que por nuestra propia integridad física, ni antes ni en familia. Lógicamente, ayepa. Es normal que toda esta situación nos cause un poco de miedo a veces. Ñañeta un poquito en español, yo para destacar bien algunas ideas, ¿sí? Así que ya es normal tener un poco de miedo, ¿sí? Porque el miedo a veces, en su justa medida, nos puede proteger. Porque si vemos algún peligro, podemos escondernos, tomar medidas para protegernos y ponernos a salvo de alguna situación. Pero, si damos rienda suelta al miedo, al temor, bueno, nuestros temores, si no los controlamos, pueden ser muy peligrosos para nosotros. Porque combinado el temor con la imaginación, nos puede paralizar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos imaginarnos situaciones o cosas que nos dan tanto miedo y nos paraliza y nos impide seguir adelante o hacer tal o cual cosa. Y muchas de esas cosas que nos imaginamos casi nunca llegan a ser reales. ¿Por qué es importante que tengamos esto en cuenta? Porque eso nos va a ayudar a tener el temor en su debido lugar. De hecho, es peligroso no solamente por eso, porque Satanás también puede valerse de ello para manipularnos. ¿De qué manera puede hacer esto? Bueno, ya examinan de Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25, y lo siguiente. Veo que se lleva Hapishawi o Atapetei trampa peje. Es decir, temblar ante los hombres es una trampa. Así que Satanás, y Katú llevale, puede valerse del temor para manipularnos y llevarnos a tomar malas decisiones. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que dejemos de confiar en que Jehová nos puede cuidar, que nos desanimemos y dejemos de hacer la voluntad de Jehová. Satanás quiere paralizarnos de miedo y así poco a poco perder la alegría en el servicio a Jehová. Y estamos hablando textualmente en lo que tiene que ver con la predicación. Porque somos conscientes de que muchas veces tenemos que predicar en lugares donde es peligroso. Una zona puede ser relativamente tranquila y en un momento a otro puede convertirse muy peligroso. Y somos conscientes de eso.
Pero si nos centramos tanto en lo que puede pasar, puede robarnos la alegría e impedirnos disfrutar del servicio que le estamos dando a Jehová. Y no queremos darle rienda suelta a esto y que Satanás lo utilice para robarnos ese gozo. Y que creamos que Jehová no nos puede cuidar. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta este punto tan importante. Porque eso es lo que quiere Satanás. Con que logre paralizarnos y nos impida hacer lo que Jehová quiere, que es ayudar a las personas de buen corazón, que incluso están en los territorios peligrosos, él ya está contento con que nos implante ese temor y no podamos movernos hacia adelante y hacer lo que Jehová espera de nosotros. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa? De que el temor al hombre sea un lazo que nos paralice. Bueno, si volvemos al versículo 25 de Proverbios, dice la parte B. Pero peoyeroviaba Jehová oicota seguro. Porque eu protege Tasupe. Ahí está. El arma que Satanás usa contra nosotros para paralizarnos, ahora Jehová se los quita. O está sin arma ya yeroviano Jehová. Si confiamos en Jehová y que Él puede cuidarnos. La plena confianza en Jehová nos va a ayudar a seguir adelante. Bueno, obviamente y lógicamente Jehová hoy día no ofrece protección milagrosa. A todos nos puede pasar alguna desgracia o ser víctimas de algún delito o inseguridad. Eso es lógico, ¿sí? Pero ya seguiramos a Jehová consejo fuera sí que tenían de proteger físicamente. Por ejemplo, Jehová mediante estas instrucciones, estos principios bíblicos, ñamoíramos en práctica y catú ñene beneficia. Nos pueden proteger. ¿De qué manera? Veamos un ejemplo. Proverbios capítulo 22, versículo 23. Proverbios 22, versículo 3, perdón. Proverbios 22, 3, y lo siguiente. Pe inentendido va, o el prudente, o esa cuape peligro, ha oyereshui. Si somos prudentes podemos ver un peligro y escondernos, huir. Pero, umiiburo va y catú derecho y te ojo bebé, haupe yo sufrí o decidí va y jaguar. Así que, por ejemplo, ya seguiremos con consejo y catú y protege. Así que ya confiáramos Jehová, hay consejo, ya moriremos en práctica, obviamente, que tú de proteger físicamente. Pero que tú vayan de proteger espiritualmente a Beí, por supuesto que sí. Va a ya upeba. Y han de proteger a Beí en sentido espiritual, porque sin importar lo que puedan decir o el daño que nos puedan llegar a causar la gente malvada, no vamos a impedir que eso nos paralice y nos impida hacer la voluntad de Jehová. Porque ya yerovía de que Jehová o cuidata hañan dereje. Hana ya permitimos que Satanás y puruco amba ya agua peñan de servicio Jehová pe alegría y catúa yareco ya servicuevo Jehová pe. Hoy para algunos ejemplos bíblicos ya ne putimova a punto pe. El ejemplo del apóstol Pablo, un buen ejemplo ya ne putimova ya recoja más en cuenta cuá combae. El apóstol que más dificultades y desafíos tuvo que afrontar fue el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, detalla unas cuantas situaciones difíciles o afrontaba en su servicio. Desafíos grandes, nada fácil. Por ejemplo, ahí menciona algunas situaciones en las que estuvo en peligro, como por ejemplo, estuvo a punto de morir muchas veces, fue golpeado, apedreado, lo dieron por muerto, e incluso dice en peligro a causa de ladrones, ya de aquel entonces. Entonces, esta situación, ille tu uva, os hace el apóstol Pablo, que le pudo haber robado la alegría de servir a Jehová, dejar de hacer el servicio a Jehová y quedarse paralizado por el temor. Pero sabemos bien que él siguió adelante y pudo cumplir con su ministerio a cabalidad. Va hoy puto un apóstol Pablo, peicatu jamaisha, o seguir hacia adelante con alegría y tener éxito en su ministerio. Ya le mira la respuesta en Hebreos capítulo 13, versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Hey, peisha. Peisha no. Anilla que heye. Si no ya evana, Jehová se puto mojina. Da que heyemo ayasu. Va épico ya potashere hepetin persona
Sheishagua. Ni notaba. El apóstol Pablo confiaba que plenamente en Jehová, de que Jehová hija y quiero y putibón jamashupe, sin importar lo que pasara. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cualquier daño que nos pueda llegar a causar una persona es temporal, momentáneo. Nuestra esperanza en Jehová es intocable. Así que ya le coquen en cuenta con ambas ese hermano cuera a la hora de seguir hacia adelante cumpliendo lo que Jehová espera de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que más le ayudó el apóstol Pablo también, aparte de la confianza en Jehová? Lo que dice Filipenses 4:13. Ahí él dijo, tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Jehová me tiene de fuerza para ya superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cualquier situación y que tú de paralizar y servicio. Japeisa, ya seguí con gozo y alegría y cumplido y voluntad. Aunque nos preocupa la situación actual, sabemos que hasta en los territorios peligrosos hay personas sinceras que pueden aceptar el mensaje y que están deseosos. Lo que hemos podido salir el sábado en la predicación, nos dimos cuenta la atención y la calidez de las personas a la hora de hablar con ellos y los necesitados que están. Y cómo la situación ha cambiado en todos estos años. Entonces, hay personas de buen corazón que están esperando a conocer a Jehová. Y somos nosotros los que podemos ayudarlos. Entonces, confiando en Jehová, podemos seguir adelante cumpliendo con esta labor, confiando en que Jehová nos puede cuidar. Pero, obviamente, tomando las debidas medidas de precaución cuando vamos de casa en casa. Por eso, ¿qué precauciones podemos tomar y cómo podemos contribuir a la seguridad en el ministerio? Vamos a ver algunos puntos para tenerlos en cuenta. Primero, tenemos que estar alertas y ser prudentes. Sea que prediquemos de casa en casa o estemos haciendo revisitas, es prudente trabajar juntos en pareja. No ir solos y a un horario que no es conveniente. También podemos hacerlo en grupos, como bien lo venimos haciendo en la congregación, porque eso hace que podamos estar más protegidos y más seguros. Porque los delincuentes suelen aprovecharse de las personas que están solos. Están más indefensos o no están desprevenidas, entonces aprovechan. Entonces siempre trabajar juntos, en grupo o en pareja. Si tenemos que meternos en algún pasillo, tengamos mucho cuidado y especialmente debemos ser prudentes si nos invitan a pasar en la casa. Nunca discutamos con una persona que tenga una apariencia hostil o agresiva. Estemos alertas si notamos a algunos rondando por la zona de forma sospechosa y podemos informárselo al hermano que está a cargo del grupo para estar atentos y de esa manera cuidarnos. Si nos asaltan, en el peor de los casos, hermanos, nunca nos resistamos. Si es que solamente quieren dinero o algo de valor que tengamos. Recordemos que nuestra vida es mucho más importante que cualquier cosa material. Y puede complicar la situación si nos resistimos o queremos reaccionar. Mantener siempre la calma. Los hermanos encargados, especialmente que tienen a cargo la predicación ese día, tienen que estar muy atentos y preocuparse por los hermanos que han ido al territorio y saber dónde están. No perderlos de vista o que no sabemos dónde está. Los hermanos que estamos a cargo de la predicación tenemos que estar muy atentos y alertas a dónde están cada uno de nuestros hermanos. ¿Sí? Y si por alguna razón tenemos que irnos del territorio, siempre tener la costumbre de poder avisar al hermano que está a cargo o a alguien que ya nos retiramos. De esa manera, todos sabemos dónde estamos y si ya nos retiramos. Ahora, si surge un hecho de violencia en el territorio, un disturbio, el grupo debe retirarse de inmediato del lugar, resistir la tentación de quedarnos a ver qué es lo que está pasando y ponernos en un lugar donde no haya peligro. Así que tengamos en cuenta todas estas cosas, hermanos, a la hora de predicar de casa en casa y más si el lugar es peligroso. Y si un lugar es relativamente tranquilo, tengamos en cuenta que en cualquier momento puede pasar algo que nos puede poner en peligro. Esto no es para causar temor, es para que venzamos ese temor y sigamos sirviendo a Jehová con alegría, siendo prudentes. ¿Sí? Si somos cautelosos, humildes y colaboradores al aplicar estas pautas, Jehová va a bendecir ese esfuerzo por seguir llevando el mensaje a personas
donde abunda la delincuencia. Así que si así lo hacemos, vamos a vencer el temor y seremos felices sirviendo a Jehová hasta que Jehová mismo elimine para siempre toda la maldad y podamos vivir tranquilos y en paz. Hermano Fabián, por ahí te viene de parte, voy a sacar por ahí te digan de. Ya sata entonces estudio bíblico de congregación peruana, pero ya tenían hermano Mario Maldonado. Se va a arreglar. Muy bien, sean todos bienvenidos al estudio, ¿no? Mabapa Umi Cristiano Te. Y habíamos visto un poco ya en el capítulo que estábamos estudiando cuál era la principal cualidad de los cristianos verdaderos, cuál era su principal labor, donde buscaban las verdades de Dios. Así que ahora vamos a ver dos puntos. Jaecuera Boío Yapola Omboeva y Jaecuera Oyoaihu. Así que primero ahora vamos a ver el PTI video, que era Ye Decepcionaite, Baekue Umi Religión. Y luego vamos a hacer algunas preguntas con respecto al video, lo que le pasaba a Tompen. Ajillaron huarepe religión. Añe decepcionaite, Baekue. Porque ya ayer via se Baekue de yarare. Ayer via se tereíjese, more y me. Shengoroto pasente curi. A pensar shere yarei hawe. Arecono guare 6 años, ya tabuete Baekue no geseo mi foto. Upero areco Baekue she primera cámara fotográfica. A aprovechar no hangó mi foto probaba baixaite pa ipona la vida. She tuai calidad iterei Baekue. Ha oye pocoa siempre iputemo la gente pe. Mamá tu ontende hapichape. Siempre oñemoi umi otro lugar pe. Y ejemplo cuera o poco xereje. Ha pensamba epala ikatu ayapo aiputimo por una vez hango mi gente pe. Ha decidí hoy coche hewi paí porque a pensar ha cuera orecoja jeta ve oportunidad hoy putimo hango a la gente pe. Bueno, a cumplieron huere 18 años. Ajá estudié pe seminario pe hoy cojan guache hewi paí. Upepe ajechaja cuero ya poja la cosa o ya po iba en areinte por obligación. Upe achembo poshu ajeya la estudio. Daja ahí este boila pensar haweisha. Unos cuantos años hawepe ajamba a Estados Unidos pe como consejero pe te monasterio pe. Pepe oñe putumo mi paija eva alcohólico pe. Co te confirma de que la religión desastre ja. Porque Pepe, como si nada, oñemo a mi país envía po iba pe. O peta pante en secreto. Añandú, toda la vida oyegüero via cajahue cheve peten y yapu. Pe mano añe perú a investigar diferente religión. A tantea pe budismo zen, budismo tibetano, vieron dai porin baebe. Baebe te voy. Jaja bueno. Ya opama. Ayuningo aña margaite. She argel, hace pues jareco. Haete la vida se traicionaba cue. Mi foto anojevare a esa cuamba eisa pañiñandú. Anoje foto mi edificio, teran otra cosa pe. Anojeran huevo mi gente pe. Tengo profesor de psicología. A la objetivo gina hay putumoche estudiante cuerape o pensajangua y yejehuiete a niewero via la oye ente va chupe cuera pea ya poramu a cumplir la objetivo ya ya ella te voy mi organización o ubare y ya pula gente pe ere a ningo se estudia pona pero añandu falta hashebe algo. Tom he iro guare cheve o estudia seja la Biblia sendive. Primero ora que heye ikuri. Porque ha ella estudio pora, ha epetei profesor universidad pe. Abei ha es psicólogo. Legalmente petei desafío cheve guana. Arecope ten cuaderno lleno de preguntas. Ha guapuise quiere ha iche erecopa alguna pregunta. Sí, o ape hoy. Va oye ya po ya ve o abusaba o mimitare. Hape plata.
Mao controla. Oye supervisápico. Ha heshakwa que siempre contesta ha lleve la Biblia rupibe. UPP a cambia y tela pensalaya. Porque en de iri lleven va epa o pensar peten persona o peten organización. Sino ñande yarañe eje iba. A estudiar upi la Biblia, hoy coche de otra persona y te. Hay sentido la xerecobe. Se gusta y tereí que congregación pero hay personas de diferentes razas, a diferente nacionalidad. A hechacua que amo y pajape entero ya yoyowa. Coanga o mi foto anojeva y diferente te. O imagen tabe gente. Ya perderamos la esperanza. Najen bebé y mañana deben baebe. Pero la Biblia rupibe y catuña entenden va ere pa ya sufrir. Va ere pa mi gente o mano. Ña aprendeo en jape tenía esperanza y por ahí iba con mundo penguana. Ya recobo ñan de yara amistad. Veo creaba cueco universo. Upea o me eñan debe esperanza. Che usted treíla aprendeba la Biblia, güey. Cada día voy a leer. Hay que tú ayer la aprendebare. Porque hay cuaja es la verdad. Así que primera por andú. Va ere patón o uva de cueo pensar doto pomo aija per religión verdadera. El hermano Virginio. Ya esa, por ejemplo, estado recorrer. O acá en realidad la religión verdadera, porque otro pasé o para existir para la religión verdadera. Sin embargo, ojo, haben de esta hipocresía. Esta yapú, por ejemplo, por mí, es supuestamente o servita la ñan de yara vagina, o ya por todo lo contrario. A mí miramos, por ejemplo, o ya por vagina, o ya por la Biblia, en contra de la Biblia, iba, oye, tapande. Oye, o bahasa peisa mi bahasa entonces o esa mi mía y no cuando hasta aprende ya no topa me la vaina así que es una excepción totalmente. Excelente, un pesaité, verdad. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué cosas más lo decepcionaban a este hermano? Jesús, ¿querías comentar? No. Perdón, Estela Moreira. Ya ya y curi que ha llevado decidido estudiado página y que tus abuelas ayudas a llevar a las personas, ¿ve? Pero sin embargo, ni comentas a abuelas, ella ahora hay gran decepción, va ella para mi país, fuera curi oye curi paz y curi en vez de que haya para hoy putimos realmente a las personas. Excelente, muy bien. Hermano Ubaldo. Bueno, ya esas agüillas, o ya pues se siempre ve y ponaba, o ya pues hoy pudimos ser la gente, y estudiar estamba, que ya hoy pudimos la gente, pero do yujuilas, hoy cote veo mi organización no jode, por ejemplo, estudiamos de página, o estudiar psicología, anda y catui, o ya pues no se puede decepcionar. Un pesaite. Muy bien, excelente. Siguiente para Anduja y Baerepa, Coaga hoy seguro, Otopaja Huepe, religión, Añetejape, Oyapoa, Jesús Heiva. Lisandro. Acá Lisandro, el hijo Arma. Tom estuvo convencido porque el hermano le pudo responder por la Biblia. Excelente, muy bien, Lisandro. Todas las preguntas respondían con la Biblia. Ninfa, por favor. Sí, porque es inverepa cuán hay seguro, porque hoy yo tiene hermano y catúa o ayuda supe hoy cuán la verdad. Jaja, en vez de te puedo porque hoy cuán la añetegua. Excelente, muy bien, así es. Máximo. Tom estaba convencido de que encontró la verdad, porque a diferencia de las otras religiones falsas que le daban siempre el mismo testimonio, le respondían, como dijo Lisandro, con la Biblia, ¿no? Entonces tenía más lógica
y sentido el mandato. Claro, excelente, muy bien, Máximo, sí, ¿no? Así que vemos entonces cómo realmente se convenció, como ustedes bien comentaron, porque todas las respuestas que le daba el hermano, basadas en la Biblia. Pero miren, vamos a leer un texto, Mateo capítulo 7, versículo 21, le vamos a pedir a Kelly, por favor. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, Kelly, muy bien, muy linda lectura, excelente. Entonces la porandú sería, Baipa, importante ve Jesús Peguaraya, ya cero viaja, Jesse, terapa, ya que yauca, upeba, ya yapoba, rupide. Lorena. Esa coape na entero y iba a ser señor y que ta perreino vecino peo ya po va a ser ubisha uvaga pewa uipotaba upepo eso cañan de vecina que ñande ya obedecieron Jehová pe ya hay uno supe ya po y mandamiento. Muy bien. Elena, por favor. Tenemos que hacer la voluntad de Jehová. Ahí está, esa es la clave. Muy bien, excelente. Hermano Jesús. Sí, justamente hoy me llamó una persona que le mando mensaje, dice, yo estoy perdido, yo no sé qué hacer, tantas religiones, ¿cuál es entonces lo que yo tengo que ir, a dónde tengo que ir? Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero saber, pero no sé qué. Y justamente acá está la respuesta, ¿no? Primero conocer a Jehová y hacer su voluntad. Y eso es lo que mañana le vamos a tratar de responder a este señor. Claro, excelente. Notamos, ¿no? Por ejemplo, Jesús se lo comentaba a un señor que no es testigo de Jehová. Entonces, este folleto está pensado también para que las personas puedan conocer realmente a Jehová y entonces ellos después tomar su decisión. Así que, como dijo Elena, los que hacen la voluntad de Jehová, por ejemplo. Pero, ¿y aplicaría a nosotros este texto? Ya somos testigos, ya estamos bautizados. Hermano Humberto. Sí, upeiseite peango ñande pona que todos los días tenemos que estar analizándonos, yeikua de que yeikua cana otro peañete gua, javei todos los días ñañija ábara yagüero vía, hayale veru pibe, yayure Jehová Pepe y Espíritu Santo, porque a medida que ya estudia upeañane mombarete, ya apoya ver la práctica, porque ya descuidaron Satanás inmundo, anda ya estudiaron la ñande yarañe y catuñan que catete. Ahí está. Ese es hermano Jorge, perdón. Así que tenemos que acompañar lo que sabemos y podemos explicar con lo que hacemos. Es la única forma. Excelente. Sí, muy bien. Fabián. Claro, porque el simple hecho de pertenecer a la religión verdadera no significa que ya te apañan de ya reino. Te conteme siempre ya de acción o pibe siempre ya es su calle ya poja la Jehová voluntad. Porque el pueblo de Jehová en el antiguo Israel eran el pueblo de Jehová, pero sin embargo dejaron de hacer lo que Jehová esperaba, Jaupei, Jehová rechazaba su pecuera. Así que para importantes, y ahí sacó a Mateo 7:21, ya po Jehová voluntad. De ahí la ya ente va, ya pertenece a religión verdadera, pero ya es testigo de Jehová. Excelente, ¿no? Irene. Claro, porque nuestra conducta puede traer gloria, honra a Jehová o puede ser lo contrario. Si no tenemos una buena conducta, la gente permanentemente nos observa, más que por lo que decimos, por lo que hacemos, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado qué clase de conducta tenemos en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, porque somos permanentemente observados. Así que, y nuestra buena conducta puede atraer a las personas de buen corazón a la verdad. Por eso tenemos que estar siempre examinándonos a ver qué clase de conductas estamos teniendo. Exacto, muy bien, ¿no? Quizás también podría ser el peligro, tengo muchísimo conocimiento, salgo a predicar, no falto a ninguna reunión, pero ¿y después? Cuando nadie me ve, ¿qué clase de vida llevo?
¿no? Entonces, ¿estaría demostrando ser un cristiano verdadero? Bueno, seguramente que no. Así que vamos a ver entonces otra cualidad, Jaecuera o Yoeihu. Así que vamos a ver un video nuevamente, o a peligraje Kobe y mi hermano de Jejape. Y vamos a hacer algunas preguntitas. Oña anunciarire, oye prohibija mi testigo Wigen Viapo Malawipe. O parupietepe país poñepunu oye perseguir hermano cuérape. The truth is this, that people who call themselves Jehovah's Witness are not Jehovah's Witness at all. They are the devil's witness. Ha do participaseis rupijikuai políticape. Oye hapy chuguikuéra hóga. Ha ojepe apa chuguikuéra ikokue oñotyháme avati. Upe tiempo pe vetelo mondókuri hermano Johansson pe o visita hag̃ua heta lugar kotetame. Ha y visita omokry'etereíkuri mi hermano ombohovaivape ko situación ijetu'uetéva. Hembireko hérava linda, he'i chupe ani hag̃ua oho ha'eño umi visítape ha oheka hag̃ua peteĩ ohovárã hendive. He'i chupe che ikatuha amoirũ jepi chupe. Ha'e he'íkuri upe aiménape porque okyhyje ojehúrõguara chupe algo. Projono guarero cruza hag̃ua pe río peteĩ balsape. Mokõi soldados he'i hermano Johansson pe osẽ hag̃ua oñembo'y pe camioneta renondépe. Ha'ekuéra he'i chéve. Ndéi ikatu recruza, pero rojukara'ẽta kóvape. La Biblia ningo he'i. Ndaipóri mborayhu tuichavéva kóvagui. Ñame'ẽ ñanderekove ñane amigokuéra rehehápe. Upéare ha'e chupekuéra. Chejukana chéve hekovia. Ha'éniko ndojapói mba'eve ivaíva. Sinceramente, upe momento pe nina pensáis kurika tu haya poupea. Si añembo intema hermano Johansson renondepe ani hag̃ua mi soldado ojapichupe. Tu cheiterei ore pytyvõpe ñembo'e. Porque orero pensá kuri ha'ekuéra ore lastimata ha. Pero amói pahápe okambiaite hikuái ha ndojapói mba'eve orerehe. Upéi hermano Johansson che salvaba veichéve. Porque petapero rejokó unos cuantos mitarusú. Ha ojerure oréve mi tarjeta oñeme'ẽva umi oikevape políticape. Handarekói rupi chejukáta kuri hikuái. Upémarõ hermano Johansson oñemoĩ o acelerar la camioneta. Igustoiterei jahecha mba'éichapa Jehová o salva hetaiterei hendáicha ipueblope. Eliseo he'íva'ekue. Hetave umi oĩva ñanendive umi oĩvagui ñane contrape. Amói pahápe Jehová siempre os salvata y pueblo. Upeare amo kyre'ỹ mi hermano oĩvape ojeprohibihápe ñanderembiapo o seguí hag̃ua infiel ha tojerovia Jehováre, porque ha'e araka'evéna ñanderejamo'ãi. Bien, según el video, por Andú, Baepa como muy hermano Yoipe, o a peligrar Hagua Jecobei Catu Hawaisha o salva hermano Johansson. ¿Qué les parece? ¿Qué lo habrá motivado a este hermano? A ver, hermano Irrito. Principalmente pemborai juja yepa orekoa mi hermano re ha veipe yero via orekoa Jehová, porque ha yepe situación y yetu ua hasahi pero sin embargo vaya para el momento Jehová mo puga guasucho pe que tu vaya a enfrentar o pe situación hamba esa para Jehová pues Jehová sasupe allá entonces con amba o me de ella que hiciéramos un momento siempre ahorita tenían el puti boba Jehová lleva leto y mira que tu vaya ya no puga guasu allá seguite donde era otro. Excelente, muy bien, hermano Jesús. Claro, incluso los soldados mismos se conmovieron, porque realmente no era costumbre ver una situación de esa clase del amor, porque el amor se menciona a cada rato, en todo lugar escuchamos el amor, pero la demostración evidente de que lo que es el amor, según la Biblia, o cambió y leí la situación. Por eso los soldados lo dejaron en libertad y lo felicitaron. Muy bien, excelente, muy bien. Así que bueno, estábamos viendo, ¿no? Y cómo se llaman unos a otros. Y podríamos decir la siguiente por Andú.
se la hago en español. ¿Cree que se comportó como un cristiano verdadero? Hermano Fernando. Añete jape que sí, porque o comporta como verdadero cristiano que ayepa, porque antepuso sus necesidades al propio hermano, ¿no? Ofreciendo su propia vida en pro del bienestar del hermano. Claro, excelente, sí. Humberto, por favor. Sí, no cabe duda de que Añete Jape Autuapeti, cristiano Añete Teaisa, porque hoy dispuesto me Jecobé, peña hermano Oreje Jape. A Jehová bendecí, por supuesto, pe actitud. Inclusive peña esa que oñe cambia la situación, de que pe hermano y piremonotía jaejama o arriesgaje cobeo defende jaguape, otro hermano, pe. Japeisha Añete Jape y Cuay. Por supuesto, se ve de que Oyapope tiene amistad de por vida con amo, con hermano y umimba ojasa acuere. Añande upeisha ella experimenta, porque solemos ver cómo los hermanos oye se privan de sus cosas para beneficiar desinteresadamente a otros hermanos, acá principalmente Lamboraijú. Muy bien. Un lector para Juan, capítulo 13, versículos 34 a 35. Le vamos a pedir a Cecilia, por favor. Ame PMPTI mandamiento guajú. Peyo jaijú vaera shepo jaijú jaweisha. Peyo jaijú vaera abei. Peyo jaijúramo entero mi gente oikuata peenja ejache discípulo. Excelente, muy bien, muy linda lectura. Paella pa mi cristiano te era Jesús discípulo, o trataba era mi gente otro país guape, te era ipiré color diferente vape. Justina, por favor. Ay, esa que ñande y hermano cuera bella trataban a peteín color chan de peteín la color juane monotija güere ya trataban su otro color chan porque pembora y juya recoa se cuera peteín de lambora y juga lleva pero tu chaban a upea güere ñande ya y juga entero ñande hermano cuera ve. Excelente, muy bien, muy bien. María Inés, por favor, atrás. En un mundo lleno de odios, de discriminación, en donde el color de piel, la altura o lo que sea siempre está mal visto y se nota, ¿no? Si uno ve los noticieros, el mundo en general, cuando vamos por la calle. Sin embargo, acá muestra que el verdadero cristiano tiene que hacer la diferencia, no solamente tratarnos bien entre nosotros cristianos, sino hacia otras personas que no son cristianas. Y una manera de hacerlo es llevarle las buenas nuevas, no importa qué color sea, de qué nacionalidad. Lo hacemos por amor. Excelente, muy bien. Sí, Jesús. Claro, y si tenemos en cuenta el rescate, fue por el mundo entero, dice la Biblia, por todas las personas. No hace distinción de que es pobre, rico, blanco, negro. Entonces la humanidad entera se puede salvar por el rescate pagado por Cristo Jesús. Nosotros no podemos hacer ninguna diferencia, lógicamente. Claro, excelente. Ubaldo, por favor. Bueno, pe video ya esa que te non debe o esa capona yande porque petin pide monotima a petin jua kui amba ese pollo y kui yo esa cañande entonces pepe ya esa la cristiano te esa pa o esa uka o yo y juja. Muy bien, excelente. Ismael, por favor. Vamos acá por yo pues versículo 35 de Yande PME. PMP y Juan entero mi gente y cuatro PMA 6 discípulos. Con esto ya esas 2 puntos importantes. Ya se Mateo 7:21. Pero pues ser en bipotado ya poa. Pues acá la cristiano te habe. Pues acá yande. Ya eso acá vamos a cristiano te ya yo y Juana. Excelente, muy bien. Puede ser que mucha gente también diga entero cristiano o adorar el mismo Dios. No importa en religión guapa. Entonces, la porandú sería baetek topai katu, rejeshauka chupe, opilia hawa mabapa umi cristiano te.
¿Qué texto le viene? Ani. Jaco ya le iba recién, 13:35, pe. Entero beba o llaman a mava para ser discípulos, Jesús. Mío yo hay juba, pe vendo yo hay hui porque acuerdo yo yuca, no importa la qué religión tienes, o yo ya, o yo gua, o iguales y que acuerdo hay religión, o yo yuca lo mismo en de. Excelente, muy bien. Por Zoom, familia Velázquez. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, en el versículo 34, la parte B, dice Jesús, así como yo lo amé a ustedes, y se entregó por ello. Y en este caso, este hermano se puso delante de los soldados y dijo, mátenme a mí en lugar de a él. Y ahí demostró que era un cristiano verdadero porque estaba dispuesto a sacrificar su vida por ese hermano. Excelente, muchas gracias, hermano Ramón. Fabián. Había otro texto que tuvo razonar la persona en día de Mateo 7:21. Hija Pepe Penantero y iba a ser Señor, Señor, y quita perrino va a peguar, sino pero ya poba Jehová voluntad. Aña razón a cuál en fuera mi acción o ya poa las esta religión, esta veces la gente mismo, por lógica, se da cuenta de que lo que están haciendo va en contra de lo que sería la personalidad de Dios. Entonces, ya razonas en a partir de eso. Ayer, para contexto eso caponado, pero no todo el que dice yo soy cristiano o yo sirvo a Dios es realmente el que es un cristiano verdadero. Entonces, pues, y Catuña razonas en y con este lo pibe, de que mapas añetes APJE, peteñir religión verdadera. Besaiten, muy bien. Volvemos nuevamente. Esto es lo que estamos enseñando a las personas que le estamos dando estudios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos, por ejemplo, en la congregación, este texto? A ver, hermano Jesús. Y siempre teniendo en cuenta que tenemos que mejorar, porque a veces los errores humanos, todos los tenemos, y nos vamos dando cuenta paso a paso cómo debemos cambiar. Cuando uno ha hecho algo que no está bien o que no le parece justamente lo que es correcto, porque podemos pedir consejo también. Siempre es bueno mejorar en todo aspecto de la vida. Ah, excelente, muy bien. Sandra. Bueno, quizás en este momento no tengamos que dar la vida por un hermano, pero sí podemos tratar de ver si no viene a las reuniones qué le pasa, un mensajito, algo de estímulo, preguntarle cómo está, una llamadita, para que el hermano se sienta valorado y que sepa que su ausencia se nota y que se sienta amado. Eso estimula, anima. Y bueno, eso podemos ponerlo en práctica si no lo estamos haciendo. Claro, excelente. Hay miles y miles de casos, pero por el tiempo no lo vamos a poder explicar, de cómo podemos demostrar a nuestros hermanos aquí en la congregación como Jesús nos pedía. Pero vamos al repaso rápidamente. Mogupa o Wenoje umi cristiano te umimbae o weroviaban. Lo leemos en la tele, en el diario. ¿De dónde sacamos las cosas nosotros? Waldo. Nahaniri, Eñan de Yarañe, la Biblia, Wiñan Noje, y Catujomaisha Yagueroya. Claro, excelente, ¿no? Todo de la Biblia. Como veíamos en el video, cómo le contestaban a Tom, ¿no? Todo desde la Biblia. Así que bueno, cualidad para Ojeyaucaba era principalmente umi cristiano te. ¿Cuál es la principal cualidad? Valentía. A ver, hermano Marcos. Claro, pebureju. O sea, no se puede hacer nada sin amor. Exactamente, ¿no? Jesús lo dijo. Por eso seríamos conocidos, por el amor. Así que vae responsabilidad para oreco umi cristiano te. Fernando. O predica la verdad, en Mateo 28, 19 y 20. Excelente, excelente. El último mandato que nos dejó Jesús, que dejó Jesús a sus discípulos, ¿no? Antes de ascender a los cielos. Y dijimos
¿Por qué podríamos decir que esta labor que tenemos los cristianos es una manera de mostrar amor, por ejemplo, esta cualidad principal? Humberto. Y porque habéis, ñame hecho, recuerdas la oportunidad hoy que o cuaco paraíso espiritual actualmente. ¿Por qué? Porque ya mañana ya se acuerda de que la gente o sufrí o hasa así, handore coi esperanza y cuay, porque nos hará invadir pedir solución pe futuro oru o chupecuera. Excelente, pues ahí te veo. Bueno, Jesús, comentario pajano. Claro, y el texto de Mateo dice que hagamos lo de malo que nos gustaría que nos hagan. Si yo no conociera y no me hablaran, me sentiría que es ofendido, quizás después dice, ¿por qué no me lo dijeron? Bueno, igualmente las personas a lo mejor necesitan y nosotros, si no le predicamos, ¿cómo van a saber ellos la verdad? Muy bien, excelente. Bueno, decía el programa también, ¿qué meta podemos ponernos? Cuando termina el estudio hay una meta que nos podemos poner todos. Fabián. Y que tú ya visitar la sucursal de los Testigos de Jehová. Si bien ahora por ahí nos puede quedar un poquito lejos, ya cuando empecemos allá la asamblea en Buenos Aires de vuelta, en Ezeiza, podemos aprovechar a hacer unos arreglitos y hacer una escapadita. ¿Qué les parece? Qué linda idea, ¿no? Bueno, agradecemos a todos por su participación. Gracias, Mario, hermano Mario, y por intervenir parte, acá por intervenir de estudio bíblico. A ver, gracias entero a los hermanos en comentario, Rupivea, excelente, ¿no? Así que ya disfrutaba de reunión y por intervenir con Arape Hachepa nuevamente. Jehová preparada con de beca tu Hawaii de mandu cosemana ya pucucue, ya se curipe arandu. Jehová me eva Rupivea con Salomón pe. Ñande ya esa curiha pepe comentaba y curima ese pa Jehová antemano me maitema yo mi tema pa yanembo bueno ya esa curi a ver que Jehová me invite ñande a ver la ni coteva voy a ñande ñamo iramos en primer lugar pe y reino allá ya poramos pe ja esa ñande de jepa a ver ya esa curi ma esa pape y de provecho toda congregación pe oye esa Satanás intenta ñande monguye entero vea pe. Porque las cosas ya suceden allá pe noticiero pe ya ne mongu ya ya pamba esa paloico pero ni ya permití por usar Satanás ne contra pe porque ya de ya hay que Jehová ya no puede aguasuta ya seguir ya poco te envía po o un ajeme pe fin ya pa a semana uaña nena rojina nuevamente tema muy importante a la mayoría hina mitarusu mitacuñá y pues jua peguana. Primer tema es por abopona que na mavare para mendata, soltero fuera, va esa para oponata tajina que uno mendaceamos, va esa pega tu caja hoy por abopona van a dos partes o ni hina peacote mare para la semana que viene. Jaico cristiano te ella ya elegí pona mava panemo inutare y covea ya pucucue. A tiempo ve tú lento a llevar ya yujuina, pero Jehová o seguramente Yujucata ve es importante ya pues acá en Hayepa. Muy bien, ñamos Juan entonces ya ti por invitar que aturamos entero veape ñañembo umi ya pura heita oñon de España de pura jeriru número 106 y pueden dar vagina primero a los Corintios capítulo 13 el 1 al 8 ahí ñañeja a ya por ojai juve apoyan el hermano Jesús Ordóñez vamos a atender ñembo epe.
ñaña kaiti Jehová pewana. Jehová de orerure invaivágape, lo eiterei cuaco momento, lo injawere cuaco atupe, a aguillero en debe, porque los ya cuaco información, huaco tiempo pe, hi utile terei orebe Jehová. Que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros, sobre cada hermano de esta congregación, aquellos que están presentes acá y disfrutamos de este momento, aquellos que están unidos por Zoom, Jehová, tú conoces bien todos nuestros problemas, todas nuestras inquietudes. Danos fuerza, Jehová, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, aquellos que estamos pasando circunstancias especiales. Por favor, bendícenos, ayúdanos a aguantar en muchas cosas, Jehová, y sabemos que tu Espíritu Santo es aquel que nos fortalece. Bendice a toda la congregación de hermanos, Jehová, que realmente reconocemos que somos un pueblo unido, estamos compuestos por humanos imperfectos, Jehová, que tú has atraído a la congregación, pero con el mejor deseo de servirte. Que tu Espíritu Santo en todo momento nos fortalezca. Emombarete o paure pejengueña comundo yerere, javeiro yure, perdón, jetabecero yahweh yahweh Jehová. Ahora Rey Jesucristo rupivero, monguajende coacoñimbo ja jera pero en debe taupecha.